O cuando vemos estos titulares clickbait, los medios quieren colarse ahí pues compitiendo con las empresas de entretenimiento, pero es que no tienes nada que hacer. Como la tecnología la utilizamos para recortar recursos, cuando todo lo contrario, no va en quitar gente, Claro. va en poner gente que sepa hacer otras cosas. Si los datos tienen que ser rigurosos, contrastar. Cualquier dato que te dé ChatGPT, intenta abrirte una pestaña al lado, ir a Google y buscar fuentes rigurosas en Google para poder contrastar si esto es cierto o no. Yo todo lo que sea a dedicar tiempo y recursos a la desinformación es un modelo de negocio. La gente ha dejado de confiar, no confía en las instituciones, no confía en nadie ni en nada ya, y la extrema derecha se está aprovechando para vender recetas fáciles a problemas muy complejos, más allá de internet, ¿eh? También por esos muertos en el Capitolio, porque ahí creo que nos damos cuenta de que la desinformación mata. Y esto no es un titular clickbait para No. hacer literalmente la desinformación mata. La persona extraordinaria que descubrimos en este episodio de Extravagente es Susana Pérez Soler, periodista, experta en comunicación digital y nuevas tecnologías. Es profesora universitaria y doctora en comunicación digital. Colabora en diversos medios de comunicación y es autora de, entre otros libros, Periodismo y redes sociales, claves para la gestión de contenidos digitales. Investiga todo lo que tiene relación con el periodismo digital, el impacto de las redes sociales y la inteligencia artificial en la comunicación, las nuevas tendencias o las fake news. Con ella nos adentramos en el mundo del periodismo con una mirada actual y también de futuro. Veremos que la tecnología está a favor y a la vez en contra del periodismo. ¿Sigue siendo el cuarto poder? ¿Cuál es su función? ¿La ejercen los medios actualmente? ¿Cómo llevan los periodistas la relación con las redes sociales, la inteligencia artificial o la desinformación? Todo esto y mucho más nos lo explica con una elocuencia envidiable Susana Pérez Soler, con quien tuve el placer de conversar ahora hace más de un año. Y este es el resultado. Espero que te guste. Extravagante, el podcast de la gente extraordinaria. Con Javi Polinario. Susana, ¿cómo ha impactado la transformación digital en los medios de comunicación y en el periodismo digital en concreto? Pues la irrupción digital, por decirlo de alguna manera, lo ha cambiado un poco todo y no ha cambiado absolutamente nada. Me sorprende. ¿En qué sentido? Vamos a ver. Pues por un lado, obviamente ahora todo el mundo está haciendo periodismo digital, ¿no? Yo creo que hablar de periodismo digital hace 10 años podía ser una revolución y ahora es algo que practicamos todos porque todos usamos nuestro teléfono móvil para producir contenidos y distribuir estos contenidos. Por lo tanto, esto tiene un impacto en la manera de hacer el periodismo de toda la vida. Yo te diría que, por un lado, lo que nos están dando las redes sociales, por ejemplo, es encontrar fuentes de una manera más fácil. Esto antes no ocurría, ¿no? Claro. A la hora de producir contenido, el periodista ahora se le facilita mucho el trabajo. Puede ocurrir un atentado terrorista, como ocurrió aquí el 17 de agosto en las Ramblas, y tú puedes tener un montón de testigos que con su teléfono móvil ya están grabando imágenes y se las están pasando a los medios de comunicación. Por lo tanto, el acceso a fuentes es mucho más rápido. Acceso a fuentes también expertas, porque, por ejemplo, ¿no? Antes los periodistas, si tenían que contactar con un doctor o una eminencia científica, no tenían manera de hacerlo. Claro. Ahora que todos tenemos como una marca personal en Internet, es mucho más fácil contactar también con esas fuentes. Y luego, por otro lado, también te diría que a nivel de distribución de contenidos, que por supuesto llegamos a una audiencia global, que esto es algo que ya hemos repetido muchas veces, también es verdad que los periodistas empiezan a ser una marca en sí mismos, o sea, a trabajar su propia marca. Claro. Porque ahora hay muchos medios que ya no te contratan a cualquier periodista, sino que contratan a periodistas que saben que ya mueven una audiencia. A veces es más importante, ¿no?, el periodista incluso
que el propio medio. A nivel más allá de esto, también de rutinas de trabajo, creo que la principal característica que podemos decir de cómo ha cambiado Internet es el tema de la inmediatez, que tampoco se le escapará a nadie, ¿no? La de noticias precipitadas y luego desmentidas que hemos dado en las redes sociales por eso, por llegar el primero antes que la competencia. Y en ese sentido sí que podría ser como algo negativo que nos ha traído Internet. Y por otro lado, y ya para terminar, te decía, al mismo tiempo no ha cambiado nada, porque para mi gusto el buen periodismo sigue siendo el periodismo de siempre, que es el periodismo reposado, el periodismo que contrasta fuentes y el periodismo que pone contexto. Por lo tanto, si seguimos teniendo muy claro que el periodismo es eso, Internet, dentro de lo que cabe, no cambia nada. Nos ayuda a hacer el trabajo mejor, pero no nos acelera los ritmos. Claro, cuando vemos pues este periodismo acelerado e inmediato en las redes sociales, o cuando vemos estos titulares clickbait que no van más allá, no se documentan, no contextualizan, no verifican, ¿eso es periodismo? ¿No es periodismo? Y la pregunta es tan amplia que, a ver, yo me puedo extender, creo que toda la hora yo sola. No, y yo escuchándote. Podríamos entrar ahora en la desinformación, Y yo ¿no? escuchándote. Y podríamos estar yo escuchándote y la audiencia escuchándote todo el día, porque cada cosa que dices es más interesante o reflexionas sobre una nueva posibilidad. Pero me gustaría hablar más adelante de la desinformación. Yo creo que antes hay que pasar por cómo el periodismo, en este caso digital, también, no solo con la transformación digital o la aparición de Internet, se ha transformado con las redes sociales en concreto, ¿no? Hablábamos de este clickbait y otros muchos fenómenos como la dictadura de las métricas, que me gustaría que también que nos explicases cómo han cambiado las redes sociales en concreto este periodismo digital, o periodismo, si le queremos llamar así, pseudoperiodismo, o esta nueva forma de hacer noticias. Bueno, pues interesante lo que dices. Ha habido, yo creo, un desplazamiento de lo que es el interés público por el interés del público, ¿no? ¿Qué es el interés público? Pues aquello que nos afecta a todos y aquello que tiene consecuencias. Por ejemplo, ahora va a entrar en vigor una nueva ley que va a poner un tope a los precios de alquiler de los pisos. Por ejemplo, esto es interés público porque es algo que a todos necesitamos una vivienda y a todos nos afecta y nos cambia la vida. De acuerdo, esto es interés público, pero una noticia de estas, por decirlo de alguna manera, entre comillas, es muy poco sexy. A la gente no le interesa, claro, y la gente no hace clic. ¿Interés del público? Bueno, pues todo lo que tenga que ver con nacimiento de elefantes en el zoo, albinos, gatitos, etcétera, etcétera. Y este interés público, esto es lo que los medios se han dado cuenta que dan muchos clics, ¿no? Entonces, ¿qué estamos encontrando? Pues cada vez estamos encontrando más medios que en teoría tendrían que hacer hard news, o sea, información de interés público, cosas que cambian la vida de la gente, que tienen un impacto en su día a día, y se está desplazando hacia el sector del entretenimiento. Que está muy bien, ¿eh? Que no decimos que no se tenga que hacer, pero sí que me gusta decir que es importante que los medios no tengan una crisis de identidad en este momento. ¿Tiene que haber entretenimiento? Sí. ¿Es interesante que haya ciertas noticias que den clics al medio porque el medio tiene que vivir y necesita esa fuente de ingresos? Sí, de acuerdo. ¿Que podemos hacer un equilibrio e incluso podemos hacer un clickbait bueno? Por ejemplo, para mí como clickbait bueno, no sé si lo conoces, pero Verne. Sí, Verne, sí, que es una marca del país, que crea El País, Delia Rodríguez, que es también una periodista muy interesante de este país, ¿no? Con el libro Memecracia, que también recomiendo a nuestra audiencia si le gustan estos temas, pues es un clickbait o un tráfico hacia el medio desde el punto de vista del entretenimiento interesante, pero muchos medios no lo hacen de esta manera, ni lo hacen con esta elegancia, sino que lo que hacen es un titular gancho, ¿no? Que esto es un titular clickbait, cuando el titular te promete unas ciertas expectativas que tú cuando entras no se cumplen. Ostras, es que me iba a contar esto y entro a la noticia, me la leo entera y lo que me iba a contar no aparece en ningún lado. Esto, para mi gusto, para las marcas periodísticas, es hacer contramarca, es ir a la contra, tirarse piedras en su propio tejado, porque esto cuando a la audiencia le pasa una vez, de acuerdo, puede caer una segunda, pero una tercera seguramente no cae. Por lo tanto, yo creo que es importante que los medios de comunicación no se dejen arrastrar totalmente por esta tendencia del clickbait y lo que decíamos, ¿no? El periodismo sigue siendo el periodismo de siempre. De hecho, el New York Times hace, no sé, ahora quizá ya 5 años o así,
pero lanzó una campaña cuando estaba todo el tema del periodismo digital y el mobile first, que íbamos todo hacia el móvil, que decía back to basics, volver a los básicos, o sea, volver a contrastar y a ser rigurosos, Claro. que son los básicos del periodismo. Y las empresas periodísticas, los medios de comunicación, no se pueden permitir ahora mismo, lo que decíamos, tener una crisis de identidad, porque ya tenemos Facebook, ya tenemos Instagram, ya tenemos YouTube, ya tenemos Twitter, ahora llámalo X, ya tenemos Netflix, Filmin, me da igual, hay muchísimas empresas del entretenimiento. Y se entiende que quieran, ahora todas están compitiendo Claro. por los mismos clics y las mismas métricas y la misma audiencia. La audiencia, lo que decíamos, es la misma y su tiempo de atención es limitado. Si dedica a lo mejor 4 horas a consumir información, a lo mejor 3 están más vinculadas con el entretenimiento y solo una la dedican a lo que es hard news. Esto siendo muy optimistas, pero muy optimistas. Entonces es eso, los medios quieren colarse ahí pues compitiendo con las empresas de entretenimiento, pero es que no tienes nada que hacer Claro. contra estas Entonces empresas. están un poco saltando la función del periodismo, ¿no? Están pervirtiendo lo que es la función del periodismo, del cuarto poder. ¿Está desapareciendo el cuarto poder? ¡Wow! ¡Qué pregunta! ¡Wow! No, a ver, yo te diría, yo siempre tiendo a ser optimista, entonces quiero ser optimista. Y este fin de semana, no sé cuándo la audiencia va a recibir esto, pero el país ha destapado, ¿no?, casos de abusos sexuales en el cine por parte de un gran cineasta que es Carlos Bermúdez. Quiero decir, los medios siguen destapando temas. El País hace nada también sacó abusos sexuales por parte de la Iglesia. O sea, se siguen sacando grandes temas y quienes destapan estos temas realmente son los periodistas. Por lo tanto, quiero pensar que el periodismo sigue ejerciendo su función como cuarto poder. Yo creo que aquí, y esto yo siempre reparto un poco culpas a todo el mundo, ¿no? Hemos hablado, entre comillas, de que los medios de comunicación están haciendo algunas praxis alejadas del periodismo, ¿no?, porque están tirando hacia el mundo del entretenimiento para captar esos clics, pero ¿quién da esos clics? Nosotros. Sí, claro, al final es el ciudadano, el Yo que también siempre tiene una le- responsabilidad, que hablaremos, o te pediré que nos des algunos Exacto. consejos para afrontar esta situación. Al final, un poco también la reflexión es esta. Bueno, es el debate que las facultades de periodismo se lleva planteando desde que yo estudié, ¿no? ¿Qué tipo de contenidos se crean? O sea, ¿es la empresa periodística quien crea esos contenidos y los decide en última instancia, o se ve afectado también por lo que quiere ese Bueno, sí, público? es el debate eterno de la telebasura, y filósofos, como Gustavo Bueno también ha hablado de ello, que es la telebasura, o el Sálvame, ¿no? Que era lo que Telecinco imponía a la audiencia en toda la tarde y por lo tanto no tenía nada más que ver, o era la audiencia que impedía que hubiese toda la tarde de Claro, cotilleo. efectivamente. ¿Dónde estaba la audiencia? ¿En Telecinco o en la 2? Claro. ¿Qué escogía? Pues es esto trasladado al mundo de Internet. O sea, porque algo se hace clickbait, porque algo se hace viral, no lo hace el medio tampoco. ¿Cuántos amigos periodistas tengo frustrados? Yo misma, ¿no? Que te pasas trabajando un tema, a lo mejor 3 meses, se publica en tu medio y pasa sin pena ni gloria. Y en claro. cambio, algo que alguien ha hecho en 5 minutos, Tiene pues es clics. súper viral. Porque los clics, las métricas, lo que hablábamos, la dictadura de las métricas que se le ha llamado, para explicarlo, ¿es tan importante que tengan tantos clics ya o era más al principio? Es decir, los clics a los medios, ¿qué le benefician? ¿Audiencia? ¿O representa que audiencia? Gente que ha entrado, usuarios que visitan la web. Y de ahí pues ellos pueden vender como que tienen más audiencia, ¿no? Exacto, totalmente. Pero ¿sigue siendo tan importante como al principio de la aparición de las redes, el periodismo En digital? principio, no, pero sigue siendo importante. En los medios de comunicación aquí también ha habido un cambio que es interesante a raíz de los últimos años. De hecho, a raíz de poco tiempo después de la pandemia. Me imagino que todo el mundo es consciente de que ahora cuando entra una cabecera de un medio de comunicación tiene que pagar para consumir contenidos. Las grandes cabeceras de este país, periódicos digitales, nos están haciendo pagar porque están con cambiando suscriptores. efectivamente el modelo de negocio. Antes el modelo de negocio iba por el clic. Claro. Lo que se buscaba efectivamente era spamear nuestra atención, por decirlo de alguna manera. Estábamos todos en esto que en Silicon Valley se ha dado en llamar la economía de la atención. O sea, consigue captar tráfico. ¿Por qué? Pues porque si tú tienes X millones de audiencia, vas a poder pedir más dinero a tus anunciantes
para anunciarse en tu medio de comunicación. ¿De acuerdo? Esto es obvio, ¿no? Si tú le ofreces a una empresa, oye, mira, yo, si pones aquí el anuncio, tengo 20 millones de usuarios y otro, en cambio, tiene 5 o 500.000, ponlo pues claro, conmigo. el que tenga 20 millones de usuarios es el que puede pedir más dinero Claro. para poner el anuncio. Por lo tanto, un poco la lógica se entendía de esta manera. Tengo que captar muchos clics, muchos usuarios. Por lo tanto, si los elefantes albinos y las gatitas y los gatitos son los que más usuarios me dan, venga a hacer noticias de gatitos como si no Sí, hubiera sí. un mañana. Pero entonces, ¿qué pasaba? Que se deformaba, ¿no?, la esencia pública del periodismo, que es lo que decíamos. Los medios parecía que empezaban a dejar de perder su esencia y su función social en las democracias. Entonces, ahora la solución que se está buscando, sin renunciar, que los debates nunca son blanco o negro, todo coexiste, sin renunciar a la publicidad, están introduciendo los muros de pago. Quiero suscriptores. Quiero gente que esté realmente interesada en consumir las noticias. No quiero paracaidistas, que es como se Claro. llama a los usuarios que llegan un día de manera random, que a lo mejor han venido por Twitter o por Instagram porque han visto un gatito. Vale, esto a los medios, ok, les sirve pero no les sirve. Pan para hoy, hambre para Claro. mañana. No, yo quiero el usuario que va a ser fiel, el que va a volver cada día y está dispuesto a pagar. Y precisamente con ese nuevo modelo es cuando más identidad tienen que darle al medio, más marca, más línea editorial marcada, ¿no? Un poco porque al final son fans. Totalmente. De ahí un poco también el peligro. También. Por eso decíamos que no todo siempre es blanco o negro. Quiero decir, por un lado está muy bien y yo defiendo mucho que un medio tenga línea editorial. Creo que a veces no llega a la ciudadanía esto, y esto es algo una de las asignaturas que doy en el grado de periodismo, es introducción al periodismo, ¿no? Y entonces a los alumnos los machaco muchísimo con esto, ¿no? Porque Claro. hay mucho el discurso este en la calle de los medios manipulan. No, los medios no manipulan. A lo mejor lo que pasa es que los medios tienen una línea editorial y a ti la línea editorial de ese medio no te gusta. Pero yo soy una firme defensora, primero, de que tengan línea editorial, porque el debate de la objetividad está muerto. Nadie puede ser objetivo. Somos todos sujetos, por lo tanto, subjetivos, los medios los primeros. Y segundo, ya que esa línea editorial existe y no hay otra manera de hacerlo, defiéndemela en los editoriales. O sea, a mí me encanta cuando un medio se posiciona a favor de un candidato o se posiciona a favor de otro candidato, pero eso no tiene nada que ver con la manipulación, sino que el medio tiene su línea editorial y yo considero que hasta ahí todo bien. El cambio de modelo de negocio hacia los suscriptores, también, todo bien. Y también lo que te decía, que nadie se alarme, porque al final, o sea, la vía principal de ingresos sigue siendo, de hecho, la publicidad. Estamos intentando que cada vez más sean también los suscriptores para llegar a un 50-50, por decirlo de alguna manera. Pero, ojo, que sería malo también apostarlo todo a los suscriptores, por lo que decíamos, porque entonces nos encontramos medios de fans, Sí. medios de hinchas. Sectarios, ¿no? Sectarios, o sea, gente que viene a nuestro medio no a pensar diferente o a Claro. ver cómo piensa el medio o a enriquecerse, sino vamos al medio solo a reforzar las propias creencias. ¿Y qué ocurre? Pues que el día que el medio nos dice algo que no queremos escuchar, se nos van Claro. 500.000 de suscriptores y tenemos un problema. Por lo tanto, al final no hay un modelo exitoso de solo anunciantes o solo suscriptores. Todo tiene, porque claro, no lo hemos dicho cuando hemos hablado de anunciantes, pero también que un medio se financie al 80% con un único anunciante, con una única empresa, también es un problema porque esa empresa tiene intereses. Claro. Entonces, Y es ahí donde el periodismo tiene que jugar su función pública. Hemos hablado de Internet, de cómo Internet ha impactado al periodismo digital y al general también, ¿no? A la forma de hacer periodismo de Sí. siempre, como las redes sociales y la inteligencia artificial, Susana, cómo ha impactado o cómo está deformando o transformando el periodismo. pues de momento yo creo que estamos en un punto muy incipiente como para ver ese cómo. Vale. Pero estamos en alerta. Otra vez como cuando irrumpieron las redes sociales, ¿no? Que nos pusimos en alerta, pues igual. Lo que pasa que creo que ha habido un cambio, eso sí, cuando irrumpieron las redes sociales, igual que cuando irrumpió Internet, los periodistas no querían saber nada.
ni de Internet ni de las redes sociales, porque ellos estaban muy bien en su Claro. pedestal, haciendo los discursos, no mezclándose con la audiencia, algo que yo nunca entendí, que todo mi fruto de interés de tesis doctoral, que precisamente estudio cómo Twitter cambia la manera de hacer periodismo, viene de ahí. Ostras, unas personas que están comunicando a una audiencia, ¿cómo puede ser que no les interese si la audiencia les recibe o no? Y las redes sociales fueron como mágicas, ¿no? De decir, podemos medir el impacto, podemos saber si estamos llegando a esa gente o no. Incluso tener feedback cualitativo Claro. de ese contenido o de ese autor. Claro, porque yo un periódico lo vendo y yo no sé si la gente se lo lee o no, lo utiliza para cuando frega el suelo, pues no pisar, no para envolver el bocadillo, no lo sabemos, o los anuncios de la tele, ¿no? Todo el mundo se va al baño o se pone a hacer un snack y en ese momento podíamos saber, ¿no? Cómo se estaba recibiendo nuestro contenido. A mí eso me pareció y me sigue pareciendo un punto de inflexión clave, o sea, las redes sociales lo cambian todo, mucho más que la llegada de Internet, y me sigue extrañando que los medios en ese momento no quisieran interesarse en ese fenómeno. Pero en fin, ha pasado mucho de eso, bueno, no tanto. En 2004, Lo que pasa que la tecnología va todo tan aparece rápido. Facebook y Web 2.0, o sea, hará unos 20 años y para el mundo tecnológico esto es el... paleolítico. Sí, totalmente. Y ahora con la inteligencia artificial, creo que ley del péndulo, estamos exactamente en el momento inverso. Quiero decir, hay mucho interés en qué tenemos que hacer, ¿no? Como medios de comunicación, cómo tenemos que responder, cómo vamos a implementar esto, cómo vamos a hacer que nuestros periodistas no sean despedidos a Eso raíz es. de la tecnología. ¿Se sabe cómo hacer las cosas? Yo lo que veo de momento, que he hecho algunas formaciones y he escrito algunos artículos al respecto, es que hay bastante prudencia. O sea, hay interés en qué va a pasar y cómo lo tenemos que adaptar cómo tenemos que adaptar esta nueva tecnología para no perder puestos de trabajo y para que sea una aliada en lugar de una enemiga. Por lo tanto, esto ya decimos es un paso respecto a la irrupción de las redes sociales, pero estamos en un momento todavía de pensar ese cómo. Pues lo que estamos viendo, así a grosso modo y en redacciones, más allá de, ahora no voy a hablar tanto de empresa periodística, de medio de comunicación, porque los medios de comunicación que yo he entrevistado todavía no están utilizando la inteligencia artificial para escribir artículos, que es un poco no lo que piensa todo el mundo. Sí. Y lo que te voy a preguntar después, ¿cuántos artículos hay en los medios de comunicación escritos por la inteligencia artificial? O las teles, ¿no? Las teles, y nos vemos al presentador virtual y ahora ya no vamos a tener presentadores, ya tenemos un presentador virtual, o para la radio cojo una voz sintética que me la hace cualquier programa y ya despido a todos los locutores. Yo creo que hay cosas de estas, pero es más residual. Ahí empieza a haber, como siempre en estos cambios tecnológicos, un uso mayor por parte de los profesionales, es decir, de los periodistas. Y en este sentido, a ver, quizá algún periodista está utilizando ChatGPT para escribir su artículo de cabo a rabo, de arriba a abajo, y enviarlo tal cual al periódico. Quiero pensar que no, pero sí que se está utilizando pues para buscar temas, para romper el miedo de la página en blanco. Luego, por ejemplo, el tema de... uno de los temas que más odian los periodistas es transcribir entrevistas. Sí. ¡Qué maravilla! Bienvenida a inteligencia artificial. Sí, eso sí. Por fin aparecen herramientas que realmente te transcriben la entrevista de una manera bastante exacta. Luego has de hacer un pequeño trabajo de edición, te la lees, cambias a lo mejor 2 o 3 palabras que no te ha escrito bien, pero wow, ¿no? A lo mejor una entrevista que tú grabas 1 hora, luego transcribirla te lleva otra hora. Claro. Y ahora la subes a un programa... O más. Porque tienes que ir parando. Totalmente, sí, o más. 1 hora siendo muy optimistas también. Pero ahora es eso, la subes a un programa y en 1 minuto la tienes. Sí. Entonces eso es genial, ¿no? O muchos periodistas que trabajan en empresa periodística y tienen que traducir la entrevista que se hace en tal canal de televisión o tal canal de radio, y ahora ya no lo tienen que hacer ellos, sino que se coge ese archivo y se transcribe. Entonces yo creo que estos son los usos, que son usos que todavía no están como muy documentados, por decirlo de alguna manera, o registrados, pero como siempre son los usuarios, en este caso los periodistas, los profesionales, los que a título individual están viendo de qué manera la inteligencia artificial les puede ayudar en su día a día, pero de una manera mucho más pragmática, por decirlo así, que no tan épica, que es quizá lo que nos venden en los medios, ¿no? La manera también es otro tema que podemos abordar, ¿no? De cómo vendemos la inteligencia artificial, Claro, otra vez para ganar vendemos esos el clics. miedo, porque sabemos que el miedo es un Motor, sí. que esto los publicistas lo tienen súper estudiado,
pain, o sea, donde haya efectivamente un dolor, donde haya Bueno, un la miedo. sociedad del miedo también, Ves ahí, la espiral del Doctrina del silencio. Shock, Naomi Klein. Sí, es que son todo teorías de la comunicación periodística o no, o también marketingianas y publicitarias, para llamar la atención de la gente, también periodísticas. O sea, ¿qué nos dan los medios? Todas las catástrofes. Totalmente. ¿Y por Sí, qué? sí. Porque el miedo genera esa audiencia, ese clickbait, aunque no Sí. sea necesario el click, que sea los informativos, ¿no? Totalmente. Entonces, ante este miedo, se está vendiendo a la inteligencia artificial como miedo. Nos van a quitar el trabajo. Los periodistas van a quedarse sin trabajo. Es decir, pregunto, hay muchos medios que, como más o menos estás diciendo que no, ¿eh? Pero, aclara, ¿están usándola mucho para que literalmente ese artículo sea publicado tal cual? Bueno, hay algunos casos, pero por ejemplo aquí en España que yo conozca, no. ¿Hay medios que están generando contenido con inteligencia artificial? Sí. Y no desde la irrupción de ChatGPT, sino desde mucho antes. Eso existe, no? Por ejemplo, Radio Televisión Espanyola y la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, que son dos grandes empresas de medios de comunicación públicas, por lo tanto tienen muchos recursos, por lo tanto pueden invertir en esto. Hace tiempo que desde las elecciones parte de las noticias las escriben las máquinas. Radio Televisión Española tiene un proyecto pensado justamente para eso, con la voluntad de que cualquier ciudadano, por pequeño que sea su municipio, tenga una noticia personalizada de qué ha pasado la noche electoral. Y eso está bien. Claro. Tú haces una plantilla con un titular de quién ha ganado, un primer párrafo de cómo han quedado. O sea, está todo pensado para el SEO y Claro. todo totalmente estructurado. Tú haces la plantilla, primer párrafo explicaré contexto, el segundo párrafo quién ha ganado, el tercer párrafo cómo será de cara al futuro, más o menos, ¿eh? Pides datos, de ahí la importancia también del periodismo de datos que tanto Claro. hablamos y de la transparencia. Necesitas que te den estos datos y una vez tienes la plantilla y tienes los datos, haces match y puedes generar 5.000 noticias esa misma Claro. noche y cada usuario tiene una noticia personalizada de lo que está ocurriendo en su municipio. Por lo tanto, pero esto es previo a, ya digo, a ChatGPT, porque Vale. esto va más con el tema de periodismo de datos y automatización de contenidos, pero obviamente esto es inteligencia artificial. Lo que no es deep learning, no es una inteligencia que esté generando contenido de cero, de nuevo, como hace ChatGPT, sino que yo le he dado la plantilla, yo le he dado los datos y aparecen los resultados. Y esto es 100% SEO, ayuda a posicionar mejor al medio de comunicación. Pero ya digo, esto de generar contenidos en los medios de comunicación con inteligencia artificial viene de antes y es una parte, y de momento es una parte pequeña, y es una parte en que el texto, por decirlo de alguna manera, es muy plano. Entonces, claro, yo no quiero pensar que los medios de comunicación en unos años van a ser así, porque esto no aporta valor añadido. Aquí no tienes una crónica de Enric Juliana, por decir algo, de Sergi Pàmies, de Quim Monzó, por decir algunos nombres así de columnistas que escriben más allá del texto plano un tipo de periodismo pues de altura, de reflexión, y esto a día de hoy las máquinas no lo pueden hacer. Por lo tanto, que se va a utilizar la inteligencia artificial para automatizar parte de los contenidos, seguro. Que eso va a funcionar en SEO, seguro. De hecho, es que ya se está haciendo. ¿Se hará más? Pues seguramente sí. Pero que hay otra parte que es insustituible, que es el trabajo de los periodistas que piensan, que razonan, que contextualizan, y que esto, de momento, las máquinas no están. Ni se prevé que estén, porque una máquina no tiene ironía, porque una máquina no tiene creatividad, porque una máquina no tiene capacidad de improvisación y de resolver problemas sobre la marcha. Claro. Por lo tanto, yo no creo en esta sustitución. Gizmodo, por ejemplo, que es una empresa con base en Estados Unidos, ha despedido a todos los periodistas que tenía en España que hacían contenidos, que a lo mejor eran 6 o 7 dentro del ámbito periodístico tecnológico, bastante reconocidos. Y así como antes Gizmodo en español era algo interesante de leer, desde que ha ocurrido esto es una burda traducción de lo que se escribe en inglés, que aquí ni nos va ni nos viene, no nos aporta demasiado. Entonces, fijémonos que esto no es tanto la tecnología y lo que se puede hacer, que tiene sus limitaciones como hemos dicho, sino también es mucho la decisión empresarial.
Y aquí también se mezcla otro gran tema que es el capitalismo, ¿no? Y a veces cómo la tecnología la utilizamos para recortar recursos, cuando todo lo contrario, si tú quieres implementar, ya sean las redes sociales en su momento o quieres implementar ahora la inteligencia artificial, no va en quitar gente, Claro. va en poner gente que sepa hacer otras cosas, o tus mismos periodistas formarlos para que sepan hacer otras cosas. Hoy en día, si quieres utilizar inteligencia artificial, tienes que saber de periodismo de datos, tienes que saber de transparencia, tienes que saber cómo escribir un prompt, que es la indicación que tú le das a ChatGPT o a cualquier máquina para que te genere ese artículo, que tenga un título, que tenga 3 párrafos, una introducción, unas conclusiones y lo que tú le quieras pedir. ¿Y cómo se escribe un buen prompt o anunciado al chat? Pues depende de lo que le quieras pedir al chat y depende de tus necesidades, pero al final en Silicon Valley también se dice que un prompt, si no tiene 10 líneas mínimo, no es un buen prompt. Y con esto lo que sí que te puedo decir es: tiene que ser exhaustivo, tiene que ser detallado, tienes que decirle eso, pues quiero que tenga un titular en función de tus necesidades, quiero que tenga 3 párrafos, o quiero que tenga 5, o quiero que tenga 5 párrafos en 500 palabras, o sea, cuantas más instrucciones en la primera quiero que sea una introducción, el último párrafo Vale. quiero que sea una conclusión, quiero que introduzcas estas keywords, etcétera, etcétera. Y luego lo interesante es eso, que la máquina te va a dar un resultado, que no es el resultado final, sino que el resultado que te va a dar la máquina es lo que tú como periodista deberías editar. Claro. Deberías empezar a trabajar, ¿vale? Ahora ya tengo esta primera versión, ¿no?, que me ha dado la máquina y me ha ayudado, pero ahora yo esto lo voy a cambiar para dejarlo realmente como a mí me gusta o para el medio al que yo trabajo le gusta. ¿Y algún consejo más para quien quiera usar como inspiración o como ayuda el chat GPT o otras herramientas? Bueno, sobre todo yo creo que esto, como todo, a escribir se aprende escribiendo y a interactuar bien con ChatGPT se aprende interactuando mucho con ChatGPT. Por lo tanto, probar, porque yo creo que es la base de todo. Prueba, error. Pero lo que sí que es muy importante, sobre todo, es eso. Cuanto más preciso, mejor. Y también te diría, si es a nivel periodístico, y a nivel periodístico serio, por decirlo de alguna manera, desconfiar. Porque también sabemos que si algo... Dudar. Claro, ChatGPT yo creo que va súper bien para el mundo del entretenimiento, o bastante bien, ¿eh? Ayúdame a hacer un guión, ayúdame a hacer un anuncio, ayúdame... Porque aquí la veracidad nos da igual, Claro. ¿no? Lo que se trata es de lanzar ideas. Pues los brainstormings que antes se hacían a lo mejor en una agencia creativa o en una reunión periodística, temas del día que se proponen, ahora lo puedes hacer tú con una máquina. ¿De acuerdo? Aquí cada uno, en función de sus habilidades sociales e intereses, que decida, o su contexto de trabajo, que decida. Pero bueno, sí que ahí nos abre puertas porque nos da gran oportunidad de imaginar y de dejar volar nuestra imaginación, y a eso nos ayuda. Pero si los datos tienen que ser rigurosos, contrastar. Me refiero, cualquier dato que te dé ChatGPT, intenta abrirte una pestaña al lado, ir a Google y buscar fuentes rigurosas en Google para poder contrastar si esto es cierto o no. Yo escribo con ChatGPT abierto ya casi la mayoría de artículos y te puedo decir que es interesante. Yo ya no le pregunto a Google. Me aburre Google porque, claro, me da 10 resultados y Claro. es como tengo que ir yo tocando. Y en cambio ChatGPT o similares, Perplexity también es uno que me gusta mucho porque Perplexity te da las fuentes en abierto, ¿de acuerdo? Te dice esto lo he cogido de aquí, esto, como una Wikipedia, Sí. y entonces eso está muy bien. Pero a veces se equivoca, o sea, yo más o menos, como tengo dominio de algún tema, pues del tema que tú conoces bien, que es del que yo le pregunto, de repente digo, vale, hasta aquí sí, pero esto te lo estás inventando. Claro. Y Eso entonces, sería otro consejo, que más o menos sepas del tema, controles un poquito del tema para que no te engañe el claro. chat, porque el chat se lo puede inventar. Totalmente, yo creo que sí, que si no tienes ningún control te las puede meter dobladas, pero totalmente. Entonces lo tienes que ir revisando todo Vale. constantemente, pero yo a veces me lo tomo como eso, ¿no? Entrevisto, tengo mis fuentes, sigo entrevistando a mis fuentes, pero luego, pues ya te digo, en el proceso de documentación, en lugar de ir a Google, voy a ChatGPT porque así es como una conversación Claro. más.
Y de repente hay cosas que, pues incluso haciendo artículos, ¿no? De cómo ChatGPT irrumpe en el mundo del periodismo, pues preguntarle a ChatGPT, oye, ¿y por qué ahora los modelos de inteligencia artificial están tan en auge? Y entonces yo, como ya he ido siguiendo este relato por distintos medios, porque me dedico a esto y lo leo a diario, pues en los medios de referencia, cuando yo veo que me hace parte del relato que me interesa, digo, vale, genial, esto tiene concordancia con este otro artículo que ya tengo en la parte de documentación, esto me sirve. Uf, esto no, ¿qué me estás contando? Claro. No te estoy preguntando por esto. ¿Esto está seguro? Abro otra pestaña, lo miro. No, aquí me estás engañando. Y a veces reconduces la conversación con el chat y a veces el chat te dice, ay, perdona, te entendí mal. Y él te contesta. Se excusa. Sí. ¿Y alguna herramienta que no sea el chat o perplexity.ai, que a mí me gusta mucho también por esto de las fuentes? ¿Alguna otra que puedas recomendarnos para...? Bueno, claro, cada una hace sus funciones, ¿no? Claro, es lo que te iba a decir, pero para generar contenido, yo creo que una de las herramientas, además de los generadores de texto, que es con lo que estamos todos ahora, ¿no? Pues flipando un poco porque no lo habíamos visto Es previamente y entonces es alucinante que una máquina te genere texto, que tú le hagas preguntas y que te responda, ¿no? Con este lenguaje humano cercano y es como bastante fascinante y bastante en cierto modo peligroso. Inquietante también, ¿eh? Claro, porque si nos fascina la gente que tenemos idea de lo que hay detrás, más o menos, viniendo del mundo de las letras, que yo siempre lo digo, no vengo de la ingeniería, por lo tanto, pero he leído muchísimo de lo que hay detrás y siguen siendo máquinas. Tú imagínate a la gente, ¿no? De la calle, por decirlo de alguna manera, Claro. cómo le puede esto fascinar y alucinar. Pues más allá, te decía, de estos generadores de texto que estamos todos utilizando, tipo ChatGPT o tipo Perplexity, estarían los generadores de imágenes, que yo ya hablo menos porque ya todos son de pago. Vale. Un tipo Dalí, por ejemplo, sí. exacto, pero si no pagas no lo puedes utilizar. Estarían también generadores de vídeo, Stable Diffusion, por ejemplo. Y estarían también, para mí, una de las herramientas que a mí me ha cambiado más la vida, entre comillas, es lo que te comentaba antes, de sistemas que te ayudan a traducir entrevistas, que te pasan del audio al texto, que aquí, por ejemplo, por recomendar alguna, tendríamos Trint, que lo hace bastante bien. Luego tendríamos también, yo creo, como periodistas, los típicos traductores, que aquí tendríamos el de Google, por ejemplo, por decir alguna lo cosa. Hace muy bien, ya, cada vez mejor. Efectivamente. Porque aprenden solas las máquinas, también habría que hablar. Efectivamente. Te voy a preguntar. Tienen tanto texto, Claro. o sea, al final de tantas búsquedas que hemos hecho. Y luego, así como alguna cosa que suele funcionar muy bien también en estas formaciones que hago sobre inteligencia artificial y periodismo y que a la gente le gusta bastante, y a mí también me gusta bastante hablar de ellos, porque es una empresa española que se llama Lucía, escrito con Z. Y Lucía lo que hace es que te coge un audio de WhatsApp y te lo pone en formato texto. Ajá. Tú ahora te vas a Google, buscas Lucía, te la descargas, o sea, y no cuesta nada, ¿eh? Es un contacto que tú vas a tener en tu WhatsApp, un contacto más. Y entonces cuando alguien te envía un audio y tú estás a lo mejor en una reunión y no lo puedes escuchar, tú ese audio se lo pasas a Lucía y Lucía te lo va a dar en texto. Y esto también funciona bastante bien. Y es española. Muy bien. Qué bien. Yo tengo otros bots para esas cosas. Ahora no recuerdo el nombre, pero sí que más o menos hacen lo mismo y que también van muy bien para la transcripción de entrevistas. O en el caso de que tengas una fuente de información que te ha contestado con un audio y que se ha hecho ahí Por su podcast exacto. de 5 o 10 minutos con una respuesta que a ti te la necesitas, pero también la necesitas en texto. Totalmente. Y cuando redactan estas inteligencias artificiales, o ya con la imagen es aún incluso más extensible esta pregunta, pero cuando redactan texto, ¿es ético mostrarlo tal cual? ¿Quién es el autor quién tiene la propiedad intelectual o quién tiene los derechos de autor? ¿Lo sabes? ¿Está regulado o hay que esperar un poco más? Bueno, a ver, ¿cómo está el tema de derechos de autor? Que es un tema efectivamente que interesa muchísimo, interesa a los medios. Primero de todo, si es ético o no utilizarlo tal cual. Los medios de comunicación lo que están empezando a hacer son unas guías de buen uso de inteligencia artificial, que lo que decíamos, hay interés y por lo tanto como hay interés se está reflexionando sobre qué tenemos que hacer con esto, qué podemos hacer. Cualquier guía de este tipo, sea del medio de comunicación que sea, que en Estados Unidos como siempre van mucho más adelantados y ya las tienen hechas casi todos los medios y aquí empiezan a llegar ahora,
recomiendan eso, ser transparentes. Si lo ha hecho ChatGPT, ponerlo. O esta imagen ha sido generada con Dalí. Esta imagen o este vídeo ha sido generado con tal inteligencia artificial o en la colaboración, ¿no? Si el periodista también interviene y también toca texto o interviene a la hora de crear esa imagen, pues que sea como colaboración. Pero lo que te decía también antes, los medios tampoco lo están utilizando demasiado en este sentido. De hecho, o sea, todo esto de que venimos hablando tanto de la inteligencia artificial empezamos a hablar de esto que la gente se olvida, pues yo creo que ahora hará justo un año, si no recuerdo mal, 1 o 2 años, que se me pasa el tiempo rápido, pero me recuerdo que fue precisamente a raíz, lo que hablábamos ahora, de que en el New York Times se utilizó una imagen generada por Dalí, que bueno, causó un revuelo, que es cuando empezamos a introducir Dalí en nuestras vidas, ¿no? Claro. Y esto fue septiembre de hace 2 años. Y luego en diciembre, enero, llegó ChatGPT. Y desde entonces llevaremos ahora ya, creo que un par de añitos con el tema, o año y medio, con el tema de la inteligencia artificial sobre la mesa. Pero ya te digo, sigue generando mucho revuelo que una empresa periodística coja un texto y diga tal cual, ChatGPT, me desentiendo, más allá de la prueba que ha hecho todo columnista, en donde me incluyo de este texto lo ha hecho un chat, que es más la gracia y el hablar del tema y el poner el tema en el centro del debate, que no que el medio se dedique ahora a generar a firmar contenidos como chat. Efectivamente, ya te digo, y cuando esto ocurre genera revuelo, y fíjate si genera revuelo, que un poco estamos hablando de todo esto porque al New York Times se le ocurre hace casi 2 años coger una imagen y poner que era Dalí y la que se lió, ¿no? La de la opinión pública, ¿no? De repente dijo, ¿qué es esto de la inteligencia? Que puede generar contenidos como yo, ¿qué está pasando aquí? Pero más allá de esto, si lo utilizas, por supuesto que tienes que decir que lo has utilizado. Y en cuanto a derechos de autor, pues estamos todavía investigando. A ver, ChatGPT lo que te dice es que él no coge nada. Eso te iba a preguntar. Que no esté en abierto. Roba contenido de otros. En teoría, no que no esté en abierto, pero no quiere decir que use contenido que sí que existe y que tenga su autor. O sea, que exista en abierto y tenga su autor. Sí. Por ejemplo, como fuente de Wikipedia. Claro, como fuente de información o como texto literal redactado por otra persona. No, como fuente de información. Tú piensas que además... La máquina reconstruye. Claro, es lo que yo digo. O sea, al final esto de los derechos de autor creo que con ChatGPT termina el copyright. Porque no te va a coger un texto y te lo va a copiar tal cual. Claro. No es como yo cojo, ¿no?, un Bangkok y te copio a Bangkok y Bangkok no podría denunciarme, pero para que nos entendamos, te puede denunciar porque lo has copiado tal cual. No, si es que lo que hacen todas estas máquinas es remezclar contenido, ¿no? Tú haces una pregunta y cogiendo muchas fuentes de muchos sitios en abierto, en teoría, te doy mi respuesta. Por lo tanto, es muy difícil decir hay plagio, porque no va a ser un plagio de palabra por palabra o de imágenes. Y entonces, según dice ChatGPT, OpenAI, que es la empresa que está detrás de ChatGPT, es que ellos cogen el texto solo que está abierto en Internet. Por ejemplo, Wikipedia, por ejemplo, redes sociales, por ejemplo, Google, el contenido que tiene el copyright libre, ¿de acuerdo? Que es de libre licencia y que lo puedes coger para utilizar. ¿Pero qué nos hemos encontrado? Pues 2 cosas interesantes en este sentido. La primera, que ocurrió este verano, que fue que Twitter ha capado el acceso a estos motores, que por eso la gente antes podía entrar en Twitter aunque tú no estuvieras suscrito a Twitter y podías leer cosas que pasaban en Twitter aunque no tuvieras usuario, y ahora ya no puedes. Claro. Porque Elon Musk ha dicho, o sea, no se van a enriquecer con mi empresa, por lo tanto, como la inteligencia artificial está aquí y me está chupando contenido todos los días, lo capo. Claro. Y ahora ha sido el New York Times el que lo ha hecho. New York Times también ha demandado a ChatGPT porque dicen que sí que les cogen contenido de sus medios. Claro. Que aquí, bueno, quién sabe qué, porque no lo sabemos realmente. El discurso oficial de OpenAI es que no, porque ellos solo cogen contenido que está abierto en Internet y, sin embargo, los medios o empresas que lo tienen cerrado están empezando a ver que no, que sí que realmente está cogiendo su contenido y por lo tanto están apareciendo las primeras demandas, que esto también me recuerda a cuando los medios denunciaban a Google por colgar sus artículos, pero luego se salían de Google y como no estaban en Google no tenían audiencia y entonces tenían que volver. Quiero decir que es esta batalla, ¿no?, que ya hemos vivido. Yo creo siempre que ir contra la tecnología
es absurdo, porque, a ver, la ChatGPT o la inteligencia artificial ya está aquí y no va a desaparecer y no va a ir a menos, seguramente va a ir a más. Por lo tanto, lo que hay que pensar, y ya te digo que muchos medios ya lo están haciendo, es cómo estratégicamente cada empresa para su modelo de negocio le puede ayudar pues el buen uso de estas máquinas. ¿Y hacia dónde vamos? Has hablado que aún vamos a ir a más, ¿y hacia dónde? Pues no lo sabemos, o sea, ahí sí que no tengo una bola de cristal y yo creo que todo lo que te pueda contestar, lo que al final va a ser es hablar de mí, ¿no? Porque si te hago un discurso muy negativo de no, es que ahora todos los medios van a coger el contenido de ChatGPT, van a despedir a todos los periodistas, pues quizá es que yo tengo esta visión más negativa del mundo. También si te hago una visión naif de no va a cambiar tanto porque se va a seguir apostando por el trabajo, ¿no? De estos buenos periodistas que hablábamos antes, que aportan valor añadido al medio, que contextualizan, etcétera, etcétera. No lo sé, a ver, yo creo que sí, que realmente sí que va a haber más contenido generado por máquinas, pero es que también hay ya mucho contenido generado por máquinas en Internet. Quiero decir que la gente está muy revolucionada con ChatGPT porque entiendo que es sorprendente lo que decíamos antes en su uso, pero que los medios, y no solo los medios, cualquier empresa que genera contenidos en Internet, que son todas las empresas, desde bancos hasta el retail, el mundo de la moda, quiero decir, el mundo de la alimentación. O sea, una de las cosas que también cambia Internet, que antes me has centrado la pregunta hablando solo de periodismo, pero yo creo que una de las cosas que cambia Internet es que cualquier empresa es un medio de comunicación. Claro. Que eso es muy interesante también, ¿no? Yo la otra asignatura que hago en la universidad, una es introducción al periodismo y la otra es gestión de contenidos digitales. Ya mucho, ya hablamos de contenidos. Muchos. Efectivamente, porque lo que trae Internet es eso. Antes tú como empresa tenías que ir al medio de comunicación, hacer una nota de prensa y que ese medio estuviese interesado en tu tema, te la cogiera y te la publicase. Claro. Eso o pagar y ser publicidad directamente. No había más. O tú podías colocar lo que se llama publicity, que es cuando conseguías que un medio se fijara en ti y te comprara la nota de prensa, o hacías un anuncio directamente. Ahora, cualquier empresa es un medio de comunicación en potencia. Tienes su y ahí web, tienes su blog. Gallina Blanca, Red todo, Bull, todo. Todos son, entras ahí, te empiezan a dar recetas, cosas que no... temas sobre deporte de aventura, cosas que dices con el producto en sí. Sí, es nada, crear marca. Territorio de marca, efectivamente. Claro. Es una cosa que va más allá. Hablábamos de la inteligencia artificial. Haces bien de ubicarme. Que te vas. Hablábamos de la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial, una de las cosas que ha creado es imágenes y textos también que son falsos, lo decíamos con chat, pero también imágenes falsas. Hemos visto detenido al presidente de la República Francesa. Hemos detenido, falso, Sí, es un montaje hecho por la inteligencia artificial. El Papa vestido con sus mejores galas, la cual más estrafalaria. ¿Está la inteligencia artificial alimentando la desinformación que hay hoy en día en los medios de comunicación, en Internet, en las redes sociales? Totalmente sí. Vale. Sí, no, y esto venía también, creo que también te comentaba antes a eso, que ya no solo la inteligencia artificial, sino que hace mucho tiempo que nos damos cuenta de que el contenido generado en Internet en un 60% es contenido automatizado y realizado por máquinas. O sea, hay más contenido, no sería falso en este caso la palabra, pero automatizado, que no contenido hecho por personas. Eso ya nos puede hacer pensar bastante, ¿no?, acerca de las interacciones que se dan, que a veces tenemos se ha hecho viral, pero ¿quién lo ha hecho viral? Porque están las campañas de astroturfing, que precisamente lo que es un término que se utiliza en marketing, porque hay empresas que lo que hacen es comprar, pues eso, seguidores o comprar retweets o comprar comentarios para hacer ver que ahí hay una corriente de opinión y que estos están a favor de mí. Lo utilizan las empresas, lo utilizan también las campañas políticas. O sea, hay una influencia de me gustas, bueno, un mercado negro de la atención, por decirlo de alguna manera, que no es real, que no se da de manera espontánea, que parece que es espontáneo, pero no, que está comprado por una empresa. Son herramientas tecnológicas automatizadas. Pero esto que ya veíamos antes con la inteligencia artificial, más todavía, porque antes era tenías de alguna manera la duda
de si lo que decíamos, ¿no? ¿Lo han comprado, no lo han comprado? ¿Es cierto? ¿Es realmente espontáneo? ¿No lo es? Pero ahora estamos empezando a ver cosas que no han llegado a existir. Claro, como imágenes haciendo eso, ¿no? El Papa vestido de rosa. Por lo tanto, la desinformación, decías este porcentaje de 60% es hecho por máquinas o automatizado. En desinformación, noticias falsas, tenemos cuántas circulan por internet. ¿Está cuantificado? En total, o sea, Bueno, sí, por o decirlo en de algún- porcentaje. si en la red tenemos más información falsa que verídica, sería eso. O Sí. sea, si la información, porcentaje que yo conozca, no tenemos, pero sabemos que la desinformación es un problema enorme en Internet. Y lo que tú ponías el ejemplo de la detención, ¿no? Del presidente de Francia, también ha sido falsamente detenido el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. Ponías el ejemplo, ¿no? Del Papa vestido de Son ejemplos que Valenciaga. se han hecho virales también, porque Rosalía y su también, falso desnudo. también. Las niñas de Las niñas, Almendralejo. en este caso sí que ya empieza a ser de divertido a grave. Efectivamente, y esto es lo que nos viene, y en eso te decía yo que tenemos un problema todavía más grande, en el sentido de que eso nunca existió. Ya no es desentrañar si es verdadero o falso, es que están creando de cero cosas que nunca han existido. Y eso es otro fenómeno que ahora tendremos que abordar los periodistas también, que por eso yo siempre digo con este discurso positivo que tenemos más trabajo que nunca. ¿Cómo están afectando al periodismo las fake news? Pues de muchas maneras. ¿Los periodistas tienen ahora un trabajo extra porque tienen que verificar o...? Bueno, Mira, yo creo que el trabajo de los periodistas siempre ha sido verificar, ¿de acuerdo? En este sentido no descubren nada nuevo o no cambia nada, que también hemos empezado por aquí, entre lo cambia todo y no cambia nada. Pero lo que sí que está pasando es que los periodistas no llegan a todo. Es decir, los medios de comunicación, por decirlo de alguna manera. Y si te fijas, donde hay modelo de negocio es en las plataformas de verificación. ¿Qué tipos de empresas periodísticas han aparecido, han irrumpido en los últimos años? Verificat, Neutral, Maldito Bulo. Todo lo que sea a dedicar tiempo y recursos a la desinformación es un modelo de negocio, porque hay tanta que solo los medios de comunicación no lo van a poder erradicar. Y es más, que hay mucha gente, ¿no?, que te pregunta, bueno, ¿y qué diferencia hay? Incluso los propios periodistas se enfadan, ¿no?, porque aparecen estas plataformas de desinformación. ¿Qué diferencia hay? ¿No? ¿Por qué tienen que aparecer si el periodismo de toda la vida lo que hace es verificar? Esto ya lo hacíamos nosotros, claro. Era nuestra función. Nos la están robando. No. Están y tienen éxito porque los periodistas están desbordados. Al final el periodista lo que hace es proponer un tema, ¿de acuerdo? O algo que quiere investigar y dar eso a la audiencia. La plataforma de verificación trabaja en una línea opuesta a partir de lo que se hace viral. Efectivamente. ¿Y quién financia estas plataformas? ¿Cómo se mantienen? ¿Cómo se sostienen? Pues de todo un poco y también en función del tipo de plataforma. Aquí tendríamos 3 grandes modelos sin entrar mucho, pero Neutral, que es una empresa que es de la periodista Ana Pastor, de acuerdo, que vía de financiación pues ella hace programas para La Sexta, por lo tanto no está todo en la plataforma de verificación, sino que Neutral genera ingresos. Es productora. Efectivamente. ¿También? Y también desarrolla temas tecnológicos. Vale. Tendríamos Maldita, que es una institución sin ánimo de lucro, ¿de acuerdo? Pero creo que genera por también suscriptores, diría, y por proyectos. Y Verificat, que es la que más conozco, porque durante un tiempo formé parte de Verificat, siendo la responsable de formación, que por proyectos, pues distintas, por ejemplo, a mí me contrataron gracias a una beca que les dio Facebook. Vale. O sea, distintas empresas tecnológicas que también están combatiendo la desinformación, desde Google hasta Facebook, Spotify, etcétera, etcétera. Instituciones públicas, desde ayuntamientos. Hay un proyecto ahora, creo, si no recuerdo mal, en curso para luchar contra la desinformación vinculada a la migración,
en parte financiado por el Ayuntamiento de Barcelona, y luego también proyectos europeos, o sea, financiación europea que también, o sea, cuando hablamos del tema de la desinformación, no es algo que solo nos afecte y nos preocupe a nosotros en España. Europa está muy preocupada por todo esto, porque también estamos viendo, ¿no?, que el hecho de que todo es mentira, no sabemos lo que es verdad y lo que es mentira. Internet nos da la falsa imagen de que podemos acceder al conocimiento en un clic. Todo esto está generando que la extrema derecha de alguna manera irrumpa con fuerza. Claro, ¿cómo empieza todo? ¿Cómo empiezan las fake news? ¿Cómo empiezan las fake news? Pues las fake news empiezan porque hay un actor que tiene unos intereses económicos detrás, económicos o ideológicos, ¿de acuerdo? O bien te quieren vender un producto por lo que sea para sacarte a ti un dinero, que eso es un tipo también de desinformación y es un tipo de estafa digital que también estamos viendo y que está creciendo. O luego las que hablamos más políticas, es eso. Una de las primeras que todo el mundo yo creo que recordará, se producen las elecciones de 2016 en Estados Unidos con Donald Trump, cuando aparecen unas noticias que dicen que el Papa Francisco da su voto, su visto bueno al candidato Trump. Y luego todo esto nos enteramos que es mentira, que es una fake news, que se ha ejecutado, que se ha hecho en Macedonia. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Pues para unos intereses, en este caso, no económicos, sino ideológicos, de querer que, pues claro, mucha gente, ¿no? Lo que dice el Papa va a misa, nunca mejor dicho, pues si el Papa apoya a Donald Trump, nosotros vamos a apoyar a Donald Trump. Y entonces lo que estamos viendo es eso, que la desinformación al final está condicionando nuestras democracias, y por eso te decía que poca broma, que no es algo que solo preocupe en España, sino que es algo que preocupa en Europa y que preocupa en Occidente en general, y que condiciona también, pues eso, nuestro voto, y está dando lugar a partidos de extrema derecha, en el sentido de que, claro, hay tanta desconfianza por parte de las personas en las instituciones, que esto ya ocurre con la llegada de Internet, ¿no? Con la llegada de Internet mueren los intermediarios, muere el periodista, porque yo ya no necesito a alguien que me dé contexto, lo busco en Internet y ahí está todo. Mueren los médicos, porque ya no necesito el médico, yo me duele algo, lo busco en Internet, doctor Google, y ahí está todo. El maestro que me va a explicar a mí, si lo busco en Internet y lo sé todo. Y en esta falsa apariencia de conocimiento absoluto, ¿de acuerdo?, la gente ha dejado de confiar, no confía en las instituciones, no confía en nadie ni en nada ya. Y la extrema derecha se está aprovechando para vender recetas fáciles a problemas muy complejos, más allá de Internet, ¿eh? De hecho, el término fake news lo acuñó Trump, ¿no? Pero no porque él, como has dicho tú, no porque él fuese el protagonista de una en el sentido de el Papa me apoya, sino porque él era el que dijo, eso es una fake news contra mí. Totalmente, sí, sí. Yo una de las cosas también que más me gusta repetir es eso, que si de este podcast ya convencemos a unos pocos para que dejen de llamarlo fake news, mucho mejor, porque fake news al final es tirar piedras contra nuestro propio tejado. Eso por parte de los periodistas. Una fake news es un oxímoron. Si algo es falso, no es noticia. Claro. Si es noticia, por definición, ya no es falso, ha sido contrastado. Por lo tanto, tenemos que dejar de utilizar este término a nivel de opinión pública, a nivel mediático, por esto, porque es un oxímoron, y también porque quien lo acuña es Donald Trump. Y Donald Trump lo acuña justo cuando sale elegido presidente de los Estados Unidos en estas elecciones del año 2016, porque lo primero que dicen nada más llegar al poder es que todo lo que dicen medios de comunicación como el New York Times o como el Washington Post, es decir, medios que están investigando cuáles son sus negocios, cuál es su modelo de negocio, si va de impuestos, etcétera, etcétera, todo eso es falso. Y la verdad la voy a traer yo a través de lo que yo diga a través de mi cuenta de Twitter. El mandato de Donald Trump, como decíamos, comienza con esta desinformación en Macedonia y termina con los muertos en el Capitolio. O sea, poca broma. El hecho de que Donald Trump nada más llegar a la Casa Blanca instaurase que él iba a decir la verdad absoluta a través de su cuenta de Twitter, lo que conlleva es que cuando sale, cuando pierde las elecciones, cuando sale de la Casa Blanca, hay una serie de personas extremistas de extrema derecha que van a causar grandes
altercados en el Capitolio, o sea, es paradigmático. Sí, ¿y qué puede pasar si vuelve Donald Trump? Porque no estamos lejos de que pueda pasar. Pues es eso, la bola no la tengo. Lo que sí que sé es que cuando termina el proceso electoral, bueno, en los años de mandato de Donald Trump, algo bueno que sí que ocurre ahí es que hay un cambio de percepción de las redes sociales. O sea, estamos en este punto negativo de las redes sociales, en esta percepción negativa de las redes sociales, también por esos muertos en el Capitolio, porque ahí creo que nos damos cuenta de que la desinformación mata. Y esto no es un titular clickbait para hacer literalmente la desinformación mata. Entonces ahí es cuando las empresas tecnológicas que nunca habían asumido ningún tipo de responsabilidad editorial, responsabilidad sobre el contenido que circula en ellas, empiezan a decir, de acuerdo, tenemos que empezar a mirar cómo vamos a hacer con la desinformación. Y ahí es cuando muchos usuarios se darán cuenta, ya empieza con Donald Trump, al final de su mandato, el último año de mandato de Donald Trump, pero luego lo hemos visto en pandemia, lo estamos viendo ahora en la guerra de Ucrania, también en el conflicto que está habiendo, en la guerra que está habiendo en Gaza, que hay muchas empresas tecnológicas que ponen, cuidado, este contenido puede ser falso, puedes denunciar este contenido si lo consideras inapropiado. Es decir, que las empresas tecnológicas están ayudando a los usuarios a que sea bien visible cómo denunciar una información, cómo decir que esa información es falsa, etcétera, etcétera. Por lo tanto, mirando este aspecto positivo, intentando no siempre juzgar la tecnología en el lado negativo, sino intentando hacer este equilibrio, lo que sacamos de bueno de ese altercado, esos altercados en el Capitolio, es que realmente hay un punto de inflexión, que las empresas tecnológicas empiezan a asumir parte de la responsabilidad, empiezan a poner algunos cambios, y que nosotros como usuarios también somos muy conscientes de que a nivel democrático la desinformación es un problema y que tenemos que informarnos, creo, con cuidado y con responsabilidad. Espero que este mensaje haya llegado, espero. Pero nos damos cuenta de que eso, de que hay muchos bulos, muchas mentiras, que no es oro todo lo que reluce en Internet. Y luego también en nuestro uso personal, ¿no? Porque yo digo que las redes sociales perjudican gravemente la salud, por un lado de las democracias, como hemos visto, pero también la nuestra personal. Ya no solo a nivel macro, sino a nivel micro, ¿no? ¿Cuántos problemas de salud mental entre la gente más joven estamos teniendo porque no saben hacer un consumo razonable de estas redes sociales? Claro. Y de repente, ostras, estoy en Instagram, estoy 3 horas, solo estoy comparándome con chicas que son más guapas que yo, más delgadas que yo, esto sobre todo las chicas, ¿no? Y los chicos pues en sus otras películas a lo mejor de no puedo dejar de jugar a videojuegos, estoy todo el rato consumiendo contenido de este youtuber o de esta persona que hace streamings en Twitch sobre retransmisiones deportivas, etcétera, etcétera. Incluso han llegado cirujanos plásticos a recibir visitas diciendo quiero esto, que es el filtro Totalmente, de Instagram. Sí, sí. ¿No? Dismorfia de Snapchat. Eso en su momento, yo me acuerdo, sí, que la Sociedad de Cirugía Plástica de España hizo un comunicado diciendo eso, o sea, alerta, porque antes nos venían y nos decían queremos ser como Jennifer Aniston, como las mujeres que venían efectivamente en Hollywood y en las revistas del corazón, y ahora la gente te viene diciendo quiero ser yo, pero con este filtro de Snapchat o de Instagram. Y luego la adicción, como decías, el scroll infinito que comentábamos antes fuera de entrevista, el scroll infinito que te tiene ahí durante horas. ¿Cómo se puede superar esto? ¿Cómo podemos trabajar esto de la adicción a las redes? ¿Hay que hacer una desintoxicación? ¿Cómo...? Wow, yo creo que eso es algo que preocupa y preocupa muchísimo a nuestra gente joven o a alguno de nuestros jóvenes, porque es eso, porque no se dan cuenta, entran para consultar algo rápido 2 minutos y de repente llevo 2 horas aquí, que he hecho, he perdido 2 horas de mi vida, luego un sentimiento de culpa, etcétera, etcétera. Es difícil,
Quiero decir, hay muchos problemas asociados o hay muchos estudios que relacionan, ¿no? Pues el aumento de depresiones, el aumento pues, incluso de suicidios con este uso de las redes sociales, ¿no? Porque el estar tú solo con la pantalla lo que hace es eso, ¿no? Que al final pues no estás empleando este tiempo a socializar, a estar con tus amigos en la calle o a lo mejor a leer un buen libro, o a lo mejor a hacer otras cosas que te repercuten o te nutren de una manera más saludable. Entonces, aquí los consejos más básicos, que luego aplicarlos pues cada uno pues en función de su disciplina y de su adicción pues les costará más o menos, es por ejemplo eso, marcarse unas pautas horarias, marcarse, decir, bueno, ¿cuánto tiempo voy a destinar a las redes sociales? Y realmente que lo que te marques lo cumplas. Luego, más allá del tiempo, que también lo decíamos antes, el uso. ¿A qué voy a utilizar esto? ¿Para qué? ¿Para qué entro a Internet? Porque claro, una persona a lo mejor que trabaja en redes sociales, pues obviamente si le preguntas por su uso diario de redes te dirá 8 horas. Claro. Y cualquier puede pensar, esta persona está enferma. Pero si tú te dedicas a generar contenido para empresas, obviamente tienes que estar ahí, es tu trabajo, etcétera, etcétera. Pero en cambio 8 horas, si no te dedicas a esto, pues quizás sí que es una señal de alerta de que tienes un problema. Pero saber para qué las utilizas, pues a lo mejor un estudiante universitario que te diga estoy 3 horas y contemos ahí el uso de Google, si está ahí, está preparando un trabajo, pues se podría justificar. Pero en cambio si te dice esa misma persona, no, yo es que me quiero ir a dormir y he decidido que antes de dormir me pongo TikTok 2 minutitos para que me entre un poco el sueño escuchando algo y de repente estoy 3 horas y Claro. son las 3 de la mañana, pues volveríamos a tener un problema. Por lo tanto, yo creo que por un lado tiempo, cantidad, como siempre en estas métricas, y por el otro calidad. ¿Qué voy a hacer Claro. ahí? Yo ¿Y creo... qué voy a sacar de ello, no? Igual Sí. esos 2 minutos sí que me pueden ayudar, pero 3 horas no. Exacto. Ayudar a desconectar, me Sí. refiero, ¿eh? No... Navegación consciente. Muy bien. Lo podríamos... Acuñamos ese término aquí. Sí, mira, navegación consciente y minimalismo digital. Perfecto. En vez de detox. En Porque vez de es mejor desintoxicación, tener una total. buena dieta, ¿no? Que un régimen. Exacto, yo creo que ya la desintoxicación es cuando tú estás muy perdido, muy mal. Y yo creo además que la desintoxicación te la tiene que recetar un terapeuta, ¿no? Quizás tú lo puedes hacer, pero yo creo que ahí nunca acabas lidiando bien con la tecnología, vas haciendo idas y vaivenes, ¿no? Esta gente que dejo Instagram y luego vuelven. Sí. Aquí ya hay desde mi punto de vista, que hay un problema serio y seguramente el terapeuta va a ser el que te acabe de ayudar a desencallar esa relación. Pero yo creo que en el uso general o como consejos generales para la gente más que no tiene unos problemas de adicción tan graves, es eso, conscientemente cuando entres a internet, a cualquier tipo de red social, que tengas un objetivo claro de lo que vas a hacer y el tiempo que vas a dedicar a ese objetivo. Y luego, por otro lado, que menos es más. Minimalismo digital. Yo veo también muchos problemas asociados, yo que me gusta hablar de estos temas y tengo la oportunidad de hacerlo en clase, hacerlo en artículos, hacerlo también desde el punto de vista académico, ¿no? Leer papers y leer cosas publicadas con estudios científicos detrás. Algo que también es bastante causa-consecuencias, el tema de cuantos más contactos tengas, cuanto más rato estés, cuanto más contenido generes, todo esto te va a traer problemas. Esta gente Claro. que es como muy ansiosa de quiero vivirlo todo y si no lo estoy viviendo tengo FOMO y más, dame más likes, más horas, más contenido, y es un poco, o sea, no llegamos a todo. Por lo tanto, calma, ¿no? Este minimalismo digital de más vale tener una comunidad pequeña pero que responda bien, un poco como están haciendo ahora los medios, ¿no? Que también se han dado cuenta, no queremos audiencias millonarias, o no solo queremos esto, tener millones de usuarios, porque si al final estos millones de usuarios, el día que yo les pido que paguen 5 euritos al mes, se van todos, pues Claro. ¿de qué me sirve a mí esta audiencia? De poco. Pues quizá quiero menos audiencia, pero la quiero comprometida. Entonces yo creo que en las redes sociales es muy importante eso, el foco, ¿no? Eso te lo da la estrategia esta que decíamos, cuánto tiempo y para qué. Y yo creo que esto viene seguido de eso, del minimalismo digital, de más vale poco y bueno que mucho y malo, de priorizar, por decirlo en un lenguaje marketingiano, las métricas de calidad y dejar atrás las métricas de cantidad. Hemos hablado de cómo las redes sociales son adictivas y así están diseñadas para ello desde Estados Unidos, desde Silicon Valley.
También hemos hablado como las fake news o desinformación, para no seguirle el rollo al señor Trump. La desinformación está causando esta polarización en la sociedad, ¿no? ¿Hacia dónde podemos ir y qué consejos, y para acabar, le podríamos dar, por ejemplo, a esos periodistas, que también hemos empezado con el periodismo, ¿no? Esos periodistas del futuro que están viendo esta sociedad adicta a las redes, o que en muchas ocasiones encontramos adicción, un scroll infinito o una forma de plantear las tecnologías desde Silicon Valley adictivas, unas fake news de inteligencia artificial trabajando en contra del periodismo, en contra de la ciudadanía al final? ¿Qué le podemos pedir a los periodistas del futuro? ¿En qué podemos confiar de cara al futuro? Pues bueno, a los periodistas del futuro lo que les podemos pedir es que se formen más en tecnología. Es decir, la base yo creo que tiene que seguir siendo el periodismo, y de eso también hemos hablado, ¿no? Que los principios periodísticos no tienen que cambiar, pero sí que tiene que cambiar un poco la actitud conservadora del sector periodístico. Entonces yo creo que el sector periodístico tiene que romper de una vez por todas el miedo a la tecnología, el miedo al Excel, y lanzarse a ello, porque tiene que apropiarse de estas armas, ¿no? Que están utilizando, por decirlo de alguna manera, los malos o la gente o los actores que están propagando esta desinformación. Y igual que el relato está construido sobre el miedo, oh, cuidado, porque nos van a engañar, porque esto que, ¿no? Lo de las niñas de Almendralejo que hablábamos, no ha sido generado por una máquina, ni tan siquiera ha existido, etcétera, etcétera. Igual que hay gente mala haciendo todo esto, necesitamos que los profesionales, los buenos, los que contextualizan y verifican la información, conozcan estas mismas herramientas para alertarnos de esto es mentira, esto no ha sido así, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo a los periodistas del futuro lo que les diría es que tienen más trabajo que nunca, y que el relato para ellos es totalmente optimista. Pero ¿qué es eso? Que el foco de trabajo seguramente ha cambiado. Ya no va a ser tanto yo escojo el tema, yo digo de lo que quiero hablar, Explico sino la verdad de lo que veo, de los hechos. Efectivamente, sino que va a pasar todo más también por el tema de la viralidad de Internet, de lo que se está volviendo, pues eso, más consumido. Bueno, de ser el chequeador, el verificador, el que contrasta a favor de lo que hay en el mundo al final. O sea, es verdad, en vez de generar contenidos, podríamos decir, realistas o ciertos, es desmentir las mentiras, más que nada por el volumen de trabajo, ¿no? que hay. Totalmente, es que si te fijas, antes, ¿no? Antes de la irrupción de Internet, los periodistas trabajaban en un panorama de escasedad informativa, y más en este país, ¿no? Que salíamos de una dictadura. Por lo tanto, para un periodista, si tú le preguntas de los 70, 80, te va a decir, madre mía, pues yo tenía que ir a la hemeroteca, tenía que pedir este documento, me tardaban 3 días. No había información, no había noticias, y entonces el trabajo periodístico duro era precisamente eso, ¿no? Conseguir contenido, por decirlo de alguna manera, hacer noticias, hacerlas. Levantar temas, efectivamente, levantar teléfonos, salir a pisar calle, ir a la hemeroteca o ir donde fuera a buscar, ¿no? La noticia. Y en cambio ahora es un poco lo contrario. Estamos en un paradigma de exceso de información. La censura, dice Yuval Noah Harari en Sapiens, ¿de acuerdo? Dice, la censura proviene de la infoxicación. Cuando tú tienes tantos sitios donde mirar, pero no sabes dónde mirar, lo que hablábamos del foco, cuando te quedas aturdido y estás tan censurado como antes. Por lo tanto, el periodista de ahora lo que tiene que hacer es poner contexto a esa infoxicación, a ese exceso de contenidos, y nos tiene que ayudar a los ciudadanos a navegar, a hacer esta navegación consciente. Hay que ir por aquí y con este contenido verificado. Habría que también ayudar a los ciudadanos con pedagogía para saber discernir entre la información que es ruido y la que no en esta infoxicación, o a discernir entre lo que es cierto y lo que no, a través de técnicas como alguna vez te he oído explicar, ¿no? Pues verifica quién está detrás del texto, quién firma en ese medio o en ese artículo, y a qué fuentes recurre, ¿no? Estas técnicas de un poco de control, de pedagogía. Totalmente. En el colegio también tendríamos que llevar esa pedagogía desde cero para que empiecen. Totalmente de acuerdo, totalmente sí, porque hablamos de desinformación y siempre cuando hablamos de un problema echamos las pelotas fuera, ¿no? Las responsabilidades de los otros. Y por supuesto que hay una responsabilidad de las empresas tecnológicas, y hemos hablado de eso, de cómo se enriquecen, ¿no? Da mucho más clic una mentira que una verdad,
porque remueve emociones, ¿no? Las empresas tecnológicas que no han tenido nada en cuenta la responsabilidad editorial. De todo esto hemos hablado, de cómo nos quieren más adictos y promueven el scroll infinito, de cómo están gamificadas las redes, ¿no? Y hacen los corazoncitos para que tú le des like, ponen bien visible la gente que te sigue. Todo eso, hay una responsabilidad en Silicon Valley y empresas tecnológicas. Hay también una responsabilidad por parte de los usuarios que creo que hablamos menos. Porque al final, ¿quién está haciendo que esa desinformación sea un problema? ¿Quién está haciendo también que esto sea viral? ¿Quién está creyendo y se está comiendo todos esos bulos? Por lo tanto, definitivamente sí, necesitamos también esta educación mediática. Los ciudadanos también son parte del problema y parte de la solución. Sí. Es decir, las dos cosas. Por un lado, están haciendo que la desinformación sea un problema, porque muchas veces están creyendo estas noticias, están compartiendo esas noticias sin pensar. Y por otra parte, son parte de la solución, porque tenemos que educar a esta ciudadanía pues en eso, en un consumo más responsable. Y volvemos otra vez un poco a lo mismo de la dieta equilibrada. Hagamos dieta, no hagamos ayuno, que es malo, lo sabemos y los médicos lo dicen, está de moda, pero es malo. Hagamos una dieta equilibrada, volvamos a las fuentes pues de confianza, ¿no? Cuando alguien nos pasa un artículo a través de WhatsApp, muchas veces ya para empezar, si te das cuenta, es que no nos pasa ni un artículo, nos pasan una captura de pantalla. Entonces, de entrada, yo diría, todo lo que sea captura de pantalla, no me creo nada. O sea, nada de nada de nada. Me voy a Google, abro, miro a ver si esto lo llevan otros medios de comunicación, cuál es la fuente primaria, de dónde ha podido salir esto, etcétera, etcétera. Pero captura de pantalla, no nos dejemos llevar por la emoción, no compartamos al momento, porque tiene muchos números de ser falso. Si tengo la suerte de que viene un enlace y de que ya es una noticia o ya es una información publicada en una web, entonces sí, vamos a ver quién es el autor, vamos a ver quién es el medio o la empresa que publica eso. Vamos a abrir otra pestaña al lado y vamos a buscarlo en Google, porque si tan impactante es esa noticia, seguramente otros medios u otras empresas se habrán hecho eco de esa información. Vamos a mirar la fecha también, que la desinformación es algo cíclico. Normalmente los rumores o las noticias falsas o las mentiras aparecen de forma recurrente y cíclica en la red. Vamos a ver también qué comentarios tiene de otras personas, si ha habido otras personas que ya han advertido que esto es falso. Por ejemplo, se puede ir al mismo buscador de Maldita o el buscador de Verificat y mirar ahí si estas plataformas de verificación dedicadas a esto ya han desmentido esta información. ¿De acuerdo? Pero vamos a hacer un mínimo trabajo periodístico y vamos sobre todo a concienciarnos de que la mayoría de cosas que nos van a llegar a través de Internet y de las redes sociales tienen números, tienen probabilidad de ser falsas. Y si no tenemos tiempo de hacer todo este mínimo trabajo periodístico, vamos a ser responsables, y en este caso ser responsables es no compartir, no hacer que la cosa se haga más grande. Pues con esos consejos y con esa sabiduría, porque todo lo que dices es súper interesante y siempre es muy importante y útil lo que transmites. Te tengo que decir muchas gracias. Seguiremos hablando porque como la tecnología y la comunicación y las redes sociales van a seguir avanzando, seguro que tendremos otra oportunidad si quieres venir al podcast para tenerte y hablar largamente como hoy, que hemos estado 1 hora y algo. Gracias, Susana. Pues muchas gracias a ti, Javi, ha sido un placer. Susana Pérez Soler ha dejado claro que es una auténtica especialista en comunicación digital, conocedora del pasado, analista del presente y vaticinadora del futuro. Las redes sociales y las tecnologías digitales han cambiado radicalmente la forma como se produce, distribuye y consume la información, y todo apunta a que cambiará mucho más. Estos cambios han supuesto nuevos retos como la presión por la inmediatez, la dependencia de métricas y clics y la creciente participación ciudadana en la creación de contenidos, lo que ha llevado a cuestionar el papel tradicional del periodismo o de los medios de comunicación como el cuarto poder. Y además ahora se suma la inteligencia artificial y la elaboración de contenidos ficticios o fake news por intereses económicos, políticos e ideológicos. Todo un engranaje del cual Susana nos ha ilustrado con su conocimiento y elocuencia de forma excelente. Yo esta entrevista la he disfrutado muchísimo, como espero que tú lo hayas hecho también desde el otro lado. Nos vemos y oímos muy pronto con más gente extraordinaria. Recuerda suscribirte al podcast en YouTube y en las plataformas de podcasting. Puedes visitar la web para más información sobre el podcast y para conocer las vías de contacto y las redes sociales. La web es extravagente.es. ¡Hasta la próxima!
Esto ha sido Extravagente, el podcast de la gente extraordinaria. Suscríbete para no perderte los próximos episodios en la mayoría de plataformas de podcasting, en YouTube en formato vídeo y en la web extravagente.es, y síguenos en las redes sociales @extravagente.podcast.